El top indica que son las 10:30 en toda la República Argentina, 8 grados la actual temperatura, sensación térmica 2 grados, viento del sector sur a 28 kilómetros por hora. Y también indica el top que son las 10:30 horas del día miércoles, el espacio Transformando Realidades del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. La semana pasada estuvimos hablando del estudio de estadificación inicial y seguimiento de tratamiento que tiene que ver cuando el paciente ya comienza su tratamiento, el diagnóstico por imágenes. Y hoy vamos a hablar también de diagnóstico por imágenes, pero en cuanto a lo preventivo. Para eso tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó de Radio Ciudad al doctor Cristian Larralde, médico especialista en diagnóstico por imágenes, y a la licenciada Miriam Arbelo, licenciada en diagnóstico por imágenes. Hoy hablamos de mamografía, un paso clave en tu cuidado. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días a la audiencia. Buenos días, Leandro, ¿cómo estás? Agradecerte por el espacio nuevamente. Bueno, hoy nos toca hablar del consenso del tamizaje de cáncer de mama. Nos acompaña hoy Miriam, que es nuestra técnica especializada en el área. Tenemos la suerte de contar con ella, que tiene una vasta experiencia en la realización de mamografías desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, ella nos va a explicar más o menos de qué se trata y cómo se realiza el método, ¿no? Muy bien, venimos a informar acerca de la mamografía, que es el primer paso para el cuidado de las mamas. Es fundamental que toda mujer aprenda a conocer las mamas para estar atenta ante cualquier cambio. ¿Qué es la mamografía? La mamografía es una radiografía de la mama que favorece la detección precoz, temprana del cáncer de mama, antes de que éste manifieste síntomas o pueda palparse, lo que eleva así las posibilidades de cura o de realizar un tratamiento menos agresivo. Los equipos de mamografía hoy día utilizan un sistema de baja dosis de radiación, no es una técnica invasiva, no es dolorosa, aunque eso es algo muy particular en cada paciente. Puede generar molestia, pero bueno, eso depende de la sensibilidad y es muy especial en cada paciente. El centro cuenta con un mamógrafo digital directo con tomosíntesis. ¿Qué significa esto? Que cuando se esté realizando el estudio, automáticamente en la estación de trabajo, en el monitor, en la pantalla, ya observamos la mama. Y tomosíntesis o mamografía 3D es una mamografía digital avanzada que utiliza rayos X para crear imágenes tridimensionales de la mama. Se realiza con el mismo equipo de mamografía, a diferencia de la mamografía tradicional o 2D que toma una sola imagen. La tomosíntesis captura múltiples imágenes de la mama desde diferentes ángulos, lo que permite visualizar las capas del tejido mamario individualmente en cortes de 1 milímetro de espesor. Como para que lo entiendan bien, es como si fuera una tomografía de la mama. Es interesante lo que destacás, porque para entender a veces hay que contrastar con el pasado. Me decías que es baja la radiación, a veces ese era el temor de las mujeres, ¿no? Claro, sí. La compresión mamaria también. Entonces, estos equipos modernos, gracias al avance de la tecnología, ayuda y favorece mucho para que la gente pueda cambiar esa idea que tiene acerca de la mamografía. Y esta imagen tridimensional que destacás hace que uno detecte en los inicios mínimos, ¿no? Sin, como bien destacabas, antes de sentir un bulto o algo, ya pueden detectar el tumor. Así es lo último que hay en mamografía, la tomosíntesis o mamografía 3D. Cualquier, digamos, madre, mujer, ¿en qué edad se tienen que hacer los controles? Bien, según la Sociedad Argentina de Mastología, está indicado una mamografía a los 40 años, excepto que la paciente tenga antecedentes y el médico lo evalúe, se indica una de base a los 35 años. Y bueno, el doctor lo puede explicar. En la Argentina se realizó un consenso nacional intersociedades en el 2021
donde se definió como edad para el inicio de esta herramienta de diagnóstico precoz la mamografía a partir de los 40 años. Eso hablando de la mayoría de las mujeres con riesgo promedio, porque hay un pequeño porcentaje de mujeres que tienen un alto riesgo, que tiene que ver con antecedentes de cáncer en familiares primarios y secundarios, y que esos cánceres tengan mutaciones genéticas, o en algunas pacientes que hayan tenido antecedentes de irradiación del tórax de los 10 a los 30 años. Se consideran esas pacientes de alto riesgo y los controles deben comenzar a partir de los 30 años aproximadamente. Es siempre importante, y esto es para recalcar, que el control, lo que define el riesgo, el médico que define el riesgo es el ginecólogo. Por eso es siempre importante lo que hablábamos la otra vez de asistir a los controles con el clínico, con el cardiólogo, y en este caso con el ginecólogo, los pacientes sanos, ¿no? Esos controles de su salud, para definir conductas también que tienen que ver con conductas saludables que favorecen también que disminuyen el riesgo de padecer cáncer, en este caso de mama, ¿no? Entonces el ginecólogo es el que define el riesgo. Lo ideal es que lo definir el riesgo antes de los 25 años, y una vez que se define el riesgo, ahí a esa mujer ya se establece, digamos, el mecanismo de control o la conducta de control que va a tener el resto de su vida, de acuerdo al riesgo que tenga de padecer la enfermedad. Por suerte, la mayoría tienen bajo riesgo, y estamos hablando de 1 cada 8 o 1 cada 12 mujeres. Este riesgo se alcanza a los 80 años más o menos. Mayor posibilidad de este riesgo se alcanza a los 80 años. Y este consenso, en este caso en la Argentina, que se realizó en la Argentina en el año 2021, lo establece a partir de los 40 años. Siempre es importante, como digo, el control ginecológico, la palpación, alguna modificación en la mama, ya sea bulto, cambio de coloración o lo que fuere, puede modificar esta conducta y realizarse una mamografía diagnóstica, digamos, no respetando el screening antes de esa edad. Claro. Doctor, le consulto, cuando me dice de familiar primario o secundario, estamos hablando de mamá y abuela. Exactamente. Y hermana aún mayor, ¿no? Porque ahí tiene más contexto genético más vinculable, digamos. Y cuando se detecta que es de alto riesgo y, como decía, tiene que tener como un cuidado especial el paciente. Los controles son más rigurosos. Ajá. Y tanto semiológico, o sea, de ver siempre la mama, controlarla, la ginecóloga. ¿Porque puede haber algo que despierte eso, o por qué es el control? Sí, porque tiene más riesgo de padecer la enfermedad. Más riesgo de cáncer, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Ya no 1 cada 12 ni 1 cada 8, sino más riesgo. Depende de muchos factores, pero digamos, con la elaboración del riesgo, cuando una paciente tiene alto riesgo, debe tener más controles, obviamente. Y los controles de mamografía pueden comenzar a partir de los 30 años. Hoy se está utilizando también, que nosotros en el riesgo en el centro contamos con eso también, resonancia mamaria. Se está utilizando eso. Lo que ocurre es que siempre en los métodos de screening, una de las características más importantes que tienen es la accesibilidad. Y bueno, entonces la mamografía es muy accesible y por eso se sigue usando como el estándar en el mundo, pero se comienza a utilizar en las pacientes de alto riesgo o en la paciente de mamas densa, que eso también es para hablar, resonancia mamaria. Y nosotros contamos con tomosíntesis, que en realidad es una mamografía mejorada, que la desarrolló la industria en el año 2011. La aprobó la FDA en los Estados Unidos, y bueno, a partir de ahí los países desarrollados comenzaron a reemplazar su equipamiento, digamos, por esta tomosíntesis, ¿no? Es una mamografía que tiene más sensibilidad, que disminuye las recitaciones,
las recitaciones. Cuando hablo de recitaciones me refiero a situaciones que a veces ocurren cuando la mamografía requiere otras incidencias mamográficas más especiales para siempre definir la categoría que le vamos a poner al estudio. Entonces, al recitar, la volvemos a exponer a la paciente a radiación, y por eso el desarrollo de esta nueva tecnología que definimos en una sola instancia, digamos, ya definimos más la estadificación que le ponemos al estudio. La tomosíntesis aumenta de un 78% a un 88 a 96% la sensibilidad del método. Pues una mamografía 3D, digamos. Eso particularmente también es, creo que, no sé si lo dijiste, Miriam, es utilizable también en una particularidad densitométrica, o una densidad de la mama un tanto compleja, que es la mama densa en la mamografía, que es la mama con mucha glándula, que nos oculta muchas veces imágenes que tenemos que clasificar, y la mamografía nos va ahí allanando el camino, ¿no? Claro. Nos va clarificando el camino. Justamente la tomosíntesis, perdón, nos va llenando el camino en ese sentido. Justamente de eso, el miércoles pasado la doctora Miño hablaba de estadificación, que a veces el paciente consulta con el ChatGPT cuando ve las imágenes, y es importante el especialista justamente que entiende, porque como bien decía, hay muchas glándulas mamarias que impiden que observen. ¿Cómo el especialista detecta que hay un posible tumor cancerígeno? Claro, sí. Igual, la diferencia clara para hacer lo que aporta un estudio y el otro, la mamografía 2D, como lo dije, es una imagen, es una sola imagen en un plano ancho y alto. Y la tomosíntesis son múltiples imágenes, entonces es como que ninguna patología va a pasar por desapercibida. Claro. Y en las mamas densas, al tener la superposición de tejido glandular con una mamografía 2D, con la tomosíntesis evitamos todo eso. Es como que corta en una capa de cebolla la mama y... Al ser, esto pasa también, nos pasa a los imagenólogos con la tomografía. La tomografía 3D, bueno, esto es más o menos parecido. Claro. Al ser 3D, las imágenes se definen mejor, digamos, porque ya es un sector del tejido mamario el que estamos estudiando, y no toda la mama junta. Entonces es como definimos más las lesiones, ¿no? ¿Y el centro oncológico cuenta con con tomosíntesis, esa tecnología? Sí. Nosotros tuvimos, desde que iniciamos el trabajo con la tomosíntesis, tuvimos una curva, obviamente, de aprendizaje, que la tuvo todo conjuntamente, contemporáneamente con nosotros. Creo que el país lo tuvo, porque el país también está con pocos equipos de eso, y hoy en día sí la realizamos, y realizamos bastante, tenemos bastante ya casuística con el método, digamos. Claro, y estadísticamente ha mejorado seguramente lo que es el tratamiento, la curación del paciente. Sí, básicamente es un estudio que tiene más sensibilidad, por lo cual se llega más rápido al diagnóstico. Eso es básicamente. Claro. Sin necesidad de utilizar otras incidencias de mamografía u otros métodos de diagnóstico, la tomosíntesis es más precisa, ¿no? Nos valemos también en la mama densa, se utiliza el estudio complementario con ecografía, que es lo que se utiliza hoy en el mundo, ¿no? Que aumenta la sensibilidad casi 98-99%. Cuando en la mama densa, casi sin excepción, la utilizamos complementariamente con la ecografía. En el mismo día que se realiza la mamografía, hacemos la ecografía mamaria también. Y los resultados en el momento. Exactamente, sí. Entonces, una paciente va al ginecólogo, el ginecólogo le recomienda hacerse mamografía, va al centro oncológico. ¿Cómo sería la parte práctica? El ginecólogo, ya en conocimiento con todo este contexto,
la mayoría de las veces ya solicita mamografía y ecografía. Y va al centro y se realiza los dos estudios, digamos. Primero la mamografía, porque yo que soy el médico que también hace las ecografías mamarias, la mamografía nos sirve a veces para ir a buscar más sobre un lugar o ser más, tener la inquietud sobre una región de la mama que nos está generando algo en la mamografía. Vamos a estudiar más esa zona, ¿no? Esa es básicamente la explicación de por qué los dos métodos. Claro. Una vez que la paciente tiene la prescripción médica de la mamografía, debe pedir el turno donde le van a dar una serie de indicaciones, como por ejemplo, que el día del turno en la región axilar no se coloque desodorantes, a nivel de mama que no utilice crema, no utilice talco, ya que esto puede confundir algunas patologías. Igual, de todos modos, el personal actuante siempre va a estar atento ante esos detalles. También le va a pedir, en el caso que tenga estudios anteriores, que los traiga. Esto es de vital importancia a la hora de hacer un seguimiento, en el caso que los tenga, de, por ejemplo, al médico radiólogo cuando hace el informe, si hay hallazgos nuevos o si son hallazgos que ya tenía, si cambió la forma o la cantidad. Entonces, es muy importante que los pacientes concurran con sus estudios anteriores. Y una vez que la paciente ingresa al centro para realizarse el estudio, se observa el pedido médico, después se le pide los estudios anteriores en el caso que tenga, se los ve, se los evalúa. En el caso que la paciente tenga cicatriz por cirugía mamaria, se les marca y se les procede a explicar. Si es por primera vez que se realiza el estudio, se le explica cómo es y si le genera algún tipo de duda, tratamos de evacuarla, ¿sí? La mamografía son 4 proyecciones, 2 cráneo-caudal, 1 por cada mama, y 2 perfil con proyección axilar, también 1 por cada mama. Una vez que termina el estudio, se le explica a la paciente que el diagnóstico se lo va a dar su médico que solicitó, y el diagnóstico está calificado en BI-RADS, que ese es el léxico que se tiene, y bueno, el doctor nos va a explicar acerca de qué significa cada BI-RADS. Claro. El BI-RADS es la clasificación a la cual nosotros llegamos una vez que hacemos el estudio. Básicamente nos marca a todos y principalmente al médico que nos refirió el estudio, el ginecólogo, la conducta a seguir. Bueno, los BI-RADS se clasifican en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del BI-RADS 0 al 2 es un estudio normal. El BI-RADS 2 son hallazgos benignos, que nosotros sabemos que son benignos. El BI-RADS 3 es que tiene muy poca probabilidad de preocuparse o de malignidad, digamos, y es un estudio que referimos un control a los 6 meses con el método que corresponda, pero que básicamente es un hallazgo seguramente benigno. El BI-RADS 4 es un hallazgo de sospecha y esto requiere avanzar en el método diagnóstico. Obviamente que después, si estamos en el ámbito del diagnóstico por imágenes, lo que sigue es la biopsia. Hoy en día el gold estándar es la biopsia guiada por imágenes. Esto es muy importante recalcar también antes de avanzar en una conducta quirúrgica agresiva. Lo que hoy en día se realiza es la punción para darle un nombre y apellido a la lesión. Doctor, primero, definir si es benigna o maligna, y en el caso de que sea maligna, definir caracterizar estrictamente de qué se trata, con nombre y apellido, con todo lo que se necesite. Hoy en día hay muchísimas clasificaciones. Cada tumor, cada paciente casi es único. Y a partir de ahí, que se conoce bien de qué se trata, se define el diagnóstico. En este caso, el oncólogo define el diagnóstico, ¿no? Que puede ir define el tratamiento, que puede ir de tratamiento
farmacológico, quimioterapia, radioterapia y el tratamiento quirúrgico, lógicamente. Claro. Ese cuando es guiado por imágenes, significa que la biopsia guiada por imágenes, significa que la imagen le dice específicamente... Con la imagen, sector, claro, nos guiamos dónde está la lesión, la biopsiamos, le dejamos una marca. Una marca se la dejamos porque en la mayoría de las veces hay una... Por ejemplo, a la quimioterapia la respuesta es tan buena que la lesión desaparece. Entonces, para saber dónde está la marca. Si hay que hacer una cirugía posterior, sabemos que ahí donde estaba la marca estaba la lesión, digamos. Claro. Y después del 4 viene después el 5. del 4 el BIRAP 5, que es una lesión que nos damos cuenta que posiblemente sea maligna, que tiene altas chances de ser maligna. Y el BIRAP 6 es para las lesiones que ya tienen el diagnóstico, ya tienen la biopsia. Y por ejemplo, cuando se va a controlar un tratamiento, es un BIRAP 6, digamos, porque nosotros seguimos viendo la lesión. Puede ser que se haya reducido tamaño, la seguimos viendo, entonces la categorizamos como un BIRAP 6. ¿Y me dijiste hasta 7? No, 6. Ah, 6. Sí. Ese es el seguimiento que se le hace a los pacientes. Sí. El resultado de una mamografía siempre depende de la tecnología, del personal técnico capacitado, del médico que informa y, por supuesto, también, sobre todo, de la colaboración de la paciente. Algunos consejos que se le pueden dar a las mujeres es que no programen su mamografía una semana antes de su periodo, aunque por la sensibilidad que pueden llegar a tener, aunque es algo muy particular en cada paciente, lo ideal es hacerlo una semana posterior a esto. Y la otra también es que agenden un recordatorio para el control anual de mamografía de acuerdo a cómo lo prescribe su doctor o su doctora, porque también a veces algunas pacientes te dicen, pasó 2 años y se me vuela el tiempo y me olvidé, entonces lo ideal con un recordatorio, entonces estamos cubiertos con el control de mama. Claro, porque aparte eso está estandarizado, ¿no? Entonces a veces si se altera el tiempo también complica un poco, ¿no? Y también algunas estadísticas indican que justo en ese periodo que no se hicieron, en el próximo control aparece algo y por qué me dejé de controlar. Entonces, nada, es un consejo como para tenerlo en cuenta. ¿Algo más que quieran agregar? Según las estadísticas, el cáncer de mama es una enfermedad oncológica frecuente entre las mujeres en Argentina, pero con los avances tecnológicos pueden curarse si se diagnostica a tiempo. El centro oncológico aporta datos al CITAM, que es el sistema de tamizaje de cáncer de mama, cuyo objetivo general es estadificar a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. No sé. ¿En Curuzú hay muchos casos de cáncer de mama? Sí, en el centro, es la patología más frecuente en la mujer, es la patología el cáncer más frecuente, es el más frecuente en la mujer. Lógicamente que en ese contexto tenemos muchos cánceres de mama, sí. Es importante, la mamografía se comenzó a realizar en los años 90 más o menos y se ha logrado reducir hasta un 40% la mortalidad de la enfermedad con la implementación de esta herramienta de detección temprana. Claro, eso es importante destacar que tiene cura si se trata a tiempo, digamos. Exactamente. Es importante como para dejar como mensaje que el asistir al médico, en este caso de la mama al ginecólogo o la ginecóloga, para definir el riesgo. Eso generalmente se realiza antes de los 25 años y a partir de ahí, con riesgo establecido, definir cómo va a ser el control de esa mama. El ginecólogo también es el que va a informar de todas las conductas que en este caso la mujer puede
puede implementar en su vida para disminuir el riesgo de cáncer de mama. El fumar aumenta el riesgo, el alcohol aumenta el riesgo, tomar una copa de vino esporádicamente aumenta el riesgo, eso es totalmente comprobado. Disminuye el riesgo el ejercicio, aumenta el riesgo el estrés, como todas, claro. Se repiten en medio de todas las enfermedades, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es importante también, ¿no? Asistir al médico cuando uno está sano y hacer caso omiso a todas estas premisas que la medicina ya las tiene y que son herramientas válidas para digamos, defendernos de estas enfermedades. Claro, y el Centro Oncológico cuenta con esas herramientas y no sé si actualmente la mujer tomó más conciencia también, ¿no? Yo creo que sí, y es importante también hacer mucho hincapié en que el diagnóstico precoz salva vida, que cada chequeo es una oportunidad de cuidarte y de priorizar tu salud. Que no esperemos al mes de octubre, que tenemos el 19, el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, que una mamografía puede realizarse a lo largo de todo el año. Y bueno, las pacientes que se las considera de riesgo, yo siempre lo charlo y le digo, no significa que va a tener, simplemente que corre más riesgo y es la persona que tiene que tener ese cuidado, ese detalle de controlarse más que quizás otras que no lo tengan. El método por elección es la prevención del cáncer de mama y eso lo logramos con una realización de una mamografía. Nuestro eslogan en el centro es cuídate, animate y vení. Es una atención personalizada y es muy importante destacar esto porque hay muchas pacientes que tienen miedo, tienen ese temor o porque tienen un antecedente o porque en un momento fue un mito, la mamografía duele, la mamografía no. Entonces, nada, esa atención personalizada ayuda mucho también y contiene al paciente para que pueda realizarse el estudio. Importante este espacio para que la audiencia también escuche y sepa que cualquier inquietud pueda contactarse con el centro para evacuar dudas. Exacto. Sí, así es. Agradecerles por este espacio y por informarnos y acercarnos a esta información que es tan importante para prevenir, para tener una comunidad saludable. Así es. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Y bueno, es importante también destacar que en el centro se trabaja en equipo con el médico, siempre se le está consultando ante cualquier duda en estudios adicionales que también se realizan, como por ejemplo magnificada, focalizada, siempre la doctora Paula Miño o el doctor Larralde, que es el que informa las mamografías, se trabaja en conjunto. Toda mujer puede realizarse mamografía, ecografía mamaria y resonancia en el centro. Y saber que esto no solo es, siempre se habla de una mujer, pero también puede afectar a los hombres. Entonces, también ante una llamada de atención de un hombre a nivel mamario, el centro también tiene sus puertas abiertas. Sí, esto también habría que decirlo, el hombre tiene menos riesgo, 1 cada 100, hoy hablamos de la mujer 1 cada 8, 1 cada 12, y eso hace que la mamografía no esté indicada como método de screening en el hombre, pero bueno, también el hombre tiene mamas planas, eso permite ver que cualquier imperfección o cualquier bulto o cuestión que suceda ahí en la mama es más perceptible, o sea que el hombre tiene más, en ese caso es más fácil la detección, digamos. Más, exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, es una información que por ahí muchos desconocíamos que también puede ser posible en el hombre. Sí, 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 tenemos casos, sí. Sí. Así que bueno, para la mujer, que se cuide, que se anime y que se acerque al centro para el control pertinente. Muchísimas gracias. Gracias.